Matt Murdock se despierta en una gélida mañana de invierno. Gracias a los sentidos aumentados, sabe todo lo que sucede en Nueva York. Pero aunque se pasa las noches golpeando mafiosos y ladrones como el vigilante Daredevil, esa no es la principal de sus preocupaciones. Su exnovia, Karen Page, acaba de vender su identidad secreta a cambio de un poco de droga. Dicha información llega hasta las manos de Kingpin, el rey mafioso de la ciudad, principal enemigo del diablo de Hell's Kitchen y quien se encargará de volver su vida un infierno. Hoy te presento la obra Daredevil Born Again de Frank Miller y David Mazzucchelli. Daredevil Born Again es un arco argumental de 7 entregas lanzado en 1986, específicamente entre los números 227 y 233 del volumen 1. Frank Miller se encargó de los guiones y David Mazzucchelli de las ilustraciones. En esta historia, la vida de Daredevil cae al abismo debido a que Wilson Fisk, jefe criminal de Nueva York, se entera de su identidad secreta. Esto desencadenará una bola de nieve que hará que Matt Murdock pierda su trabajo, a su novia, su casa y prácticamente su humanidad. Aquí veremos los límites emocionales del hombre y cómo la fe y la esperanza pueden renacer con un mínimo rayo de luz. La primera etapa de Frank Miller con Daredevil en los años 80 fue revolucionaria. El guionista se encargó de que el personaje pasara de ser una copia deslucida de Spider-Man a transformarse en el vigilante por excelencia de Nueva York, una ciudad que alberga las bases de operaciones de los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos y cuyo principal héroe es el Hombre Araña. Tiene lugar para un hombre que más allá de sus supersentidos sigue siendo solo un humano. De esta forma Miller transforma a Daredevil en quien hace el trabajo sucio. Él se enfrenta a ladrones, mafiosos y corruptos, defiende a los débiles que no pueden hacer nada contra estos criminales y trata de limpiar las calles de su barrio Hell's Kitchen, ya sea de noche como vigilante o de día como abogado. El guionista se encargó de darle una personalidad y un contexto a Matt Murdock. Lo definió como un individuo real y no solo como el alter ego del superhéroe. Dotó al personaje de una iconografía y una moral religiosa cristiana que se pone en constante conflicto con su labor como vigilante. Asimismo, introdujo muchos elementos de la cultura japonesa con el clan ninja a la mano, además de la aparición de su maestro Stick y también de Elektra, asesina e interés amoroso del protagonista en su juventud. Tras una larga etapa con el personaje, Frank Miller abandonó la serie en el número 191. Sin embargo, volvería tan solo 3 años después para firmar una de las obras más alabadas de su carrera. Durante el tiempo en el que no estuvo a cargo de la serie, se dedicó a la obra Ronin, un cómic de DC en el que el autor vierte todo su interés por Japón, algo que ya venía demostrando en Daredevil y en Wolverine Honor. En 1986, Miller toma la decisión de realizar el mismo ejercicio con 2 personajes que a primera vista son similares, es decir, Batman y Daredevil. Para ambos, escribe el que es el capítulo final de su historia, la última aventura que tendrán como vigilantes. Por el lado del murciélago, se arriesgó con la aclamada The Dark Knight Returns y con el diablo de Hell's Kitchen lo hizo con Born Again. Tal como lo dice su nombre, Born Again es una historia sobre renacer. El cómic habla de cuando un hombre está en el punto más bajo de su vida y aún así sigue luchando para resurgir como alguien nuevo. Kingpin logra que Daredevil lo pierda todo. El villano no necesita enfrentarse a su identidad superheroica, sino que concentra todos sus esfuerzos en arruinar la vida personal, laboral y financiera del individuo tras la máscara. Fisk logra arrancar los rasgos más grandes de humanidad que tiene Matt y los que lo hacen ser un héroe. Esto se da a tal punto que Murdock solo piensa en matar a Kingpin. Debemos recordar que Frank Miller introdujo en el personaje el tema de la moral católica, cuyo mandamiento de no matarás funciona de manera muy tajante en su vida. Sin embargo, aquí no tiene ningún remordimiento de ir a su edificio para buscar venganza, la cual no consigue y en cambio queda al borde de la muerte. Matt pierde la cordura y comienza a vagar por Nueva York, pero termina siendo rescatado por el único faro de luz que le queda, la hermana Maggie, o como se revelará posteriormente, su madre. Ella lo rescata, lo cuida y lo incentiva a que vuelva a vivir su vida pese a que esté en el punto más bajo de ella. Kingpin se entera de que Murdock sigue vivo y en un intento desesperado contrata a Nuke, un agente del gobierno de los Estados Unidos que tras haber sido sometido a un fallido programa experimental del supersoldado se vuelve inestable mentalmente. En este nuevo intento de Fisk por arruinar su vida, Daredevil decide volver a las calles puesto que aún tiene personas por las que luchar y seguir viviendo, como Karen, su madre e incluso Foggy pese a lo mal que se porta con él en este cómic. Por lo mismo, creo que el tema principal de la historia es la esperanza. Nos habla de cómo a pesar de que podemos estar en la peor crisis de nuestra vida, hay que seguir luchando y viviendo hasta el final. Matt en ningún momento busca el suicidio, marcando una diferencia con la serie de Netflix. En uno de los capítulos, el personaje se deja en manos de la muerte. En el cómic, cuando Kingpin lo deja en el fondo del mar dentro
dentro de un auto, él decide que tiene que hacer lo imposible por sobrevivir y salir de esa situación. Matt Murdock es una contradicción constante, es abogado, cree en la ley y en el sistema judicial, pero aún así imparte justicia por su propia mano al actuar como vigilante durante las noches. Es católico practicante, pero se disfraza de diablo como forma simbólica de intimidar y castigar a los criminales. Si vamos a su vida amorosa, ha tenido una veintena de novias, pero él sabe que siempre seguirá enamorado de Karen Page o de Elektra. Dichas contradicciones llegan a un punto límite en el que no solo su vida como Daredevil se ve amenazada, sino que también su identidad secreta como Matt Murdock. Esta situación lo desestabiliza, provocando que se destruyan todos los lugares de refugio a los que acudía. Cuando Matt Murdock pierde un juicio, ve que hay algo malo en la sociedad o se presentan problemas en su vida personal, se refugia en los puños de Daredevil. Pasa lo mismo en el caso contrario. Esto es algo complicado de entender porque cuando uno lee por ejemplo a Superman, se entiende que la verdadera identidad es Clark Kent y que él se disfraza del Hombre de Acero. En el caso de Batman, la verdadera identidad es el murciélago y él se disfraza de Bruce Wayne en su vida cotidiana. Pero aquí, tanto Matt Murdock como Daredevil son sus dos personalidades reales y ambas están en un choque constante debido a que se contradice. Por eso la jugada que realiza Wilson Fisk es maestra. Al conocer cuál es la identidad secreta de Daredevil, idea un plan casi perfecto para poner a Matt en el límite atacando sus dos identidades. Kingpin funciona como el líder mafioso de la ciudad. Todo su poder y su magnificencia se plasman al ocupar la mayor parte del espacio en las viñetas. Es increíble como Daredevil y Kingpin no cruzan casi ninguna palabra dentro de la historia. Esto solo demuestra lo buen guionista que es Frank Miller, ya que no fuerza un encuentro entre los dos personajes a menos que sea absolutamente necesario. Además, salvo en la pelea que tiene con Matt, Fisk siempre actúa en las sombras, como si fuera un espectro que acecha la vida de Daredevil. Ese es su verdadero superpoder, no es su fuerza descomunal ni su gran tamaño, sino la forma en que manipula las situaciones y a las personas en su favor para conseguir todo lo que quiere. Karen Page debe ser uno de los personajes más odiados de este cómic, pero de forma muy injusta. Muchos argumentan que vendió la identidad de Matt, que su sufrimiento es culpa de ella y que más encima él después la perdona. Primero hay que establecer que Karen en este cómic es una adicta, algo que no es una opción, sino que es una enfermedad. Ella no vende la identidad de Daredevil porque quiere, sino porque su adicción la orilla a hacer eso. Adicción que por lo demás fue fruto de un sinnúmero de malas decisiones que, nuevamente, no son tomadas porque ella quiera, sino porque las circunstancias la llevaron a eso. Ahora, viendo el otro punto de vista, se puede considerar un poco machista que una mujer sea el desencadenante de todos los hechos negativos de este cómic, pero a la vez creo que era el personaje perfecto para esta tarea. Karen conoce desde el principio a Matt, sabe su identidad, tiene una personalidad más vulnerable y estuvo desaparecida de las páginas por un tiempo, por lo que se tenían bastantes recursos para jugar con ella. Ben Urich es una de las víctimas colaterales. Es increíble que sea el único personaje que se da cuenta de lo que pasa con Matt e intenta hacer algo por ayudarlo. Ben es amigo de Daredevil, no de Matt Murdock. Si bien sabe cuál es su identidad, él lo conoció como vigilante y esa es la personalidad con la que se queda. Urich demuestra la valentía que se necesita para pelear contra el Kingpin, teniendo todas las posibilidades de perder. Es cierto que cuando Fisk lo amenaza desiste de seguir investigando y prefiere no inmiscuirse para no tener problemas, pero en el final recapacita y actúa como un gran periodista exponiendo toda la verdad, independiente de las consecuencias que pueda tener. Foggy y Gloriana son los peores personajes de la historia, no porque estén mal escritos, sino porque son detestables. Entiendo que probablemente Foggy haya estado aburrido de las tonterías de Matt para ese entonces, pero consideremos que en esa época el personaje aún no sabía la identidad secreta de Daredevil. Por lo mismo, me parece súper negativa la actitud que tiene frente a lo que está viviendo su mejor amigo. Él sabe que está en una mala racha y lo dice en reiteradas ocasiones, pero aún así no hace nada para ayudarlo. Más encima, se pone a salir con su exnovia, con la que acaba de terminar hace unos días. Sé que esto no le importa mucho a Matt debido a la vuelta de Karen Page a su vida, pero en cierto momento sí es algo que se hace notar en la historia como un punto más para que Matt se siga hundiendo en la miseria. Además, Foggy no se molesta en llamarlo y ni siquiera lo reconoce estando al lado de él, solo por estar obsesionado con Gloriana, siendo que su amigo está en la peor de las crisis. El arte de David Mazzucchelli es perfecto para esta obra. La narración y las composiciones de viñetas son espectaculares. El dibujante nos da unas ilustraciones muy realistas que van perfecto con el tono de la historia. Además, las expresiones de los rostros en primeros planos son impactantes, mostrando los sentimientos de dolor que tienen los personajes. Para aquí vamos a hablar también de la cantidad ilimitada de viñetas icónicas que tiene el cómic, sobre todo las que hacen alegorías religiosas o las que se muestran en la página de créditos que están conectadas entre sí. Además, me gusta que el autor no experimente mucho con composición de páginas
página complicadas o enredadas. Al contrario, opta por una narración muy clásica, siempre manteniendo un ritmo constante a lo largo de los capítulos, pero a la vez sorprendiéndonos con ilustraciones impresionantes o páginas que aceleran la narración para que ésta no se vuelva tediosa en ningún sentido. Asimismo, sabe utilizar muy bien los recursos del lenguaje del cómic al mostrar a Matt en reiteradas ocasiones hundido en la miseria y a Kingpin ocupando casi todo el espacio de sus viñetas, no solo para representar lo grande que es, sino todo el poder que posee. Creo que por encima de todo, lo que más destaco es el componente humano de este cómic, lo que hace que los personajes se sientan reales. Por eso cuando uno abre esta historia y comienza a leer, siente que no es de superhéroes. Ves a una mujer drogadicta traicionando a un amigo, ves a un capo de la mafia al que todos temen y ves a un hombre que despierta en la cama de su departamento dispuesto a afrontar un día más en su vida. Los temas que toca como la esperanza, la depresión, la desesperación y la moral religiosa, además de la venganza y la traición, forman un guión completo en donde cada personaje destaca por algo, cada viñeta es importante y cada diálogo aporta algo a la historia. Además, el trabajo gráfico es excelente desde la narración hasta las ilustraciones que se te quedarán para siempre en la memoria. Tal vez mi única crítica negativa es que queda un poco fuera de lugar introducir a los Vengadores en el último número. Queda fuera de lugar considerando lo realista que es el cómic, pero eso no quiere decir que el final sea malo. Al contrario, la última viñeta de Matt y Karen caminando y riendo en la calle es una de las más hermosas y más significativas. Esto es muy parecido a la típica frase de "y vivieron felices para siempre", pero aquí el sentido es más profundo. En Nueva York seguirán habiendo criminales, Kingpin tratará siempre de echar a perder su vida, pero ahí estará Matt, teniendo como apoyo a su humor adulto que es Karen Page y poniéndose el traje de Daredevil para salvar Hell's Kitchen del mal. Para mí, esta es la historia final de Daredevil. Tengo claro que Karen Page muere en la etapa de Kevin Smith, que Foggy ya conoce que Matt es Daredevil y que han pasado muchas cosas que por continuidad impiden que esta historia se dé tal cual, pero a lo que me refiero es al esquema central, a un enfrentamiento entre Daredevil con su más grande enemigo en el que el diablo se levanta de la miseria y si bien no sale totalmente victorioso, puede vivir en paz y nacer otra vez. Gracias por haber llegado hasta el final del video, te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.